Entonces vamos a iniciar con nuestra mnemotecnia y en esta ocasión Hazard Identification, riesgos, tecnologías emergentes, fenómenos naturales y externos, eventos, cascada y respuesta a emergencias a cargo del ingeniero José Álvarez Rosas. Él es consultor en seguridad y medio ambiente, evaluador de más de 300 planes de respuesta a emergencia química, certificado en 5 niveles de respuesta a emergencia en el estándar NFPA 7472. Y bueno, aquí dejo su reseña unos segunditos. Mientras él prepara su conexión, yo voy a dejar de compartir. Recuerden, tenemos nuestra caja de preguntas para ustedes y también está el chat. Ahí nuestros ponentes estarán en la mayoría del tiempo conectados al servicio de ustedes, en disposición para contestar algunas preguntas. Recuerden, también tenemos nuestro buzón ahí en el correo que se registraron. Ahí vamos a tener la oportunidad de compartir conocimiento y cualquier pregunta que tengan. Ojalá durante el seminario tengamos oportunidad de contestarla, si no, daremos respuesta más adelante. Muchas gracias. Ahora sí, ingeniero, adelante. Le cedo la pantalla, dejo yo de compartir, comparta usted y lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Buen día. Ok, gracias a todos, buenos días a todos. Y nuevamente el agradecimiento por la invitación a participar en esta iniciativa de Profepa, del GIAR. eh, pues en esta ocasión con la idea de compartir algunas ideas e información relacionada con temas que son emergentes, al menos en nuestro país, ¿no? Son temas que poco a poco se vienen abordando con mayor rigor y ante la necesidad de las circunstancias que van haciendo exigible eh, en su atención, ¿no? Entonces, sin más, vamos a hablar un poco de algunos de estos temas en el marco del acrónimo de HAZMAT. En este caso, el tema un poco es identificar los riesgos. Ya sabemos que para este tema de identificación de riesgos, pues en la estructura convencional de las cosas, pues hay que eh, primero identificar el riesgo para poder entenderlo, evaluarlo y en su caso decidir la mejor estrategia de respuesta, ¿no? Entonces aquí la idea es pues conocer para identificar cuáles son estos nuevos riesgos a los que los servicios de emergencia, las propias autoridades, las industrias se están enfrentando, pues para poder identificarlos, evaluarlos y posteriormente, conforme lo van a ver en otras presentaciones, pues tener los medios para poder atenderlos. En ese sentido, eh, hoy en día y ya desde hace algunos años, se maneja un término que se conoce como NatTech, que significa en inglés eventos naturales que derivan o provocan eventos tecnológicos. Es decir, que a partir de un fenómeno natural que ocurre, sismos, inundaciones, ondas de calor, se pueden ocasionar o derivar como fenómenos cascada, otro tipo de eventos de carácter tecnológico, muchas veces de tipo químico, eh, que, que requieren pues la atención simultánea de ambos eventos, ¿no? Entonces, con pues una amplificación de las consecuencias que individualmente pueden tener este tipo de eventos, ¿no? Una inundación por sí misma requiere una atención específica, pero cuando ésta se suma a un evento tecnológico que puede derivar en una fuga, derrame, incendio, explosión, este, pues el evento se complica, se vuelve más complejo y por lo tanto, pues la necesidad
organizarse de una mejor manera para atender simultáneamente a otros eventos, pues es también una necesidad imperante hoy en día, ¿no? Eh, Estos eventos, NATECH, por sus siglas en inglés, como decíamos, pues generan escenarios múltiples, simultáneos, pueden implicar la liberación de materiales peligrosos, el arrastre, por ejemplo, de tanques de gas LP que se ha visto producto de inundaciones y que van liberando el material conforme van avanzando hasta impactarse con alguna estructura y provocar otro evento, pues es un ejemplo de ellos. Y generan a su vez eventos secundarios, ¿no? De incendios, explosiones, derrames, que también hay que atender. Y pues esto también provoca perturbación y daños en las líneas de suministro necesarias para prevención y mitigación de accidentes, es decir, de la propia infraestructura que en un momento dado sería necesaria para atender ambos eventos, puede verse afectada por los mismos, ¿no? Eh, y una característica es que, pues, por su naturaleza, pues implican afectaciones de grandes extensiones de terreno. La inundación, el sismo, las ondas de calor, pues no se circunscriben como eh, usualmente ubicamos en los eventos HAZMAT, pues a sitios muy puntuales sobre los cuales hay que llevar a cabo acciones, sino en este caso se trata de eventos que abarcan grandes extensiones y que pueden tener múltiples impactos en diferentes ubicaciones. Entonces ya se imaginarán la organización y esfuerzo que esto puede demandar, ¿no? De manera genérica, la dinámica de un riesgo NATECH es, ocurre el evento natural, puede haber un daño estructural a los equipos y a los procesos de servicios de la industria y el transporte. Puede haber pérdida de contención con la liberación del material peligroso y puede eso derivar en escenarios accidentales como incendios, explosiones, causando un efecto dominó o un efecto cascada, que también así se le denomina, y afectar medio ambiente, población, infraestructura, ¿no? Ese sería un poco la dinámica de lo que sería un evento NATECH. Eh, Esto, pues, viene ocurriendo desde hace tiempo, aunque no se había abordado hasta hace unos últimos años, en Europa, en Estados Unidos, mucho menor magnitud aquí en México, no porque no ocurrieran, sino porque no los ubicábamos como hoy en día se ubican. Y en esta gráfica, bueno, pues en la parte de arriba es eventos tecnológicos de los que estamos habituados, su tendencia desde el 40 al 2001, en donde se observa que de 1980 hasta 2021, pues hay un incremento sustancial de los mismos. Y eso correlacionada con los eventos de origen natural que también ustedes pueden observar en la figura de abajo, también se han venido incrementando, pues algunos de ellos están asociados, ¿no? Unos derivan de otros, ¿no? La ocurrencia de un fenómeno natural, como decíamos, puede derivar de un evento tecnológico. Aquí en este PI, ustedes pueden observar que la mayor parte de estos eventos de origen natural, pues tienen que ver con inundaciones, tormentas eléctricas, temperaturas altas, temperaturas bajas, sismos, vientos huracanados y otro tipo de eventos. Y los eventos que estos fenómenos naturales producen, en su mayoría, están asociados a la liberación de sustancias tóxicas, eh, pérdidas de contención, incendios, escenarios combinados, explosiones y otros que no se identificaron, ¿no? Eh, Aquí unos ejemplos de 2010 a 2020 de eventos de este tipo, dentro de los cuales ustedes podrán ubicar en 2017 que una tormenta tropical en México, en la refinería de Salina Cruz, este, se inundó y también provocó ahí liberación de sustancias químicas. Hay otros que vamos a ver con anterioridad que ocurrieron en México y que están claramente vinculados a eventos de origen natural, ¿no? Entonces, aquí hay una relación, ustedes como pueden ver, hay
eventos por movimientos en masa, o sea, desplazamiento de tierra que afecta a instalaciones, tormentas tropicales, ciclones, tormentas eléctricas, olas de calor, tsunamis, ¿no? Entonces, estos fenómenos naturales claramente han impactado instalaciones industriales en muchos lugares del mundo. Eh, Uno de los más conocidos y estudiados afortunadamente por el Buró de Seguridad Química de los Estados Unidos, que como ustedes han de saber, hace investigaciones de eventos químicos muy profundas, muy detalladas. Fue el que ocurrió en la planta química de Arkema en Texas. Y en 2017, y esto tuvo como consecuencia que derivado del huracán Harvey se provocaran inundaciones en ciertas zonas, entre ellas una zona industrial donde estaba instalada esta planta, y provocó un evento tecnológico este, por que el efecto de la inundación afectó los sistemas de enfriamiento de esta instalación. Eh, Está aquí la secuencia de lo que ahí ocurrió, pero lo que en esta oportunidad quisiera resaltar es que esta planta tenía sistemas múltiples de seguridad, tenía capas de protección como sistemas de refrigeración redundantes en depósitos de baja temperatura, generadores de emergencia para proporcionar energía en caso de que un depósito bajara de temperatura. Era un polímero el que manejaban ahí, entonces se podía dar un fenómeno de polimerización peligrosa y una consecuente explosión. Entonces, aquí el tema era mantener frío esos depósitos para evitar que se perdiera esa, eh, digamos, estabilidad del compuesto y pues provocar una explosión. En este caso, pues había esos sistemas, ¿no? Incluso había remolques refrigerados para almacenar temporalmente, en este caso, el peróxido orgánico. El asunto es que aún cuando existían sistemas de seguridad, aún cuando había varias capas de seguridad, esas capas de protección no funcionaron durante el huracán Harvey debido a que todas tenían un modo común de falla. O sea, la misma inundación causó que la instalación perdiera energía eléctrica en todas esas diferentes capas de protección, ¿no? Entonces, todas fallaban de la misma manera, lo cual nos lleva a reflexionar a que no solo es importante y obligado tener medidas de seguridad, no solo es importante tener diferentes capas de seguridad para que si una falla pueda entrar otra, sistemas redundantes, sino también asegurarnos que esas capas no fallen de la misma manera, sino que fallen eh, producto de diferentes factores. Aquí todos, al ser inundados, todos fallaban, aunque fueran diferentes capas que se tuvieran. Entonces, eso fue algo muy interesante que se derivó de la investigación que hizo el Chemical Safety Board y es una de las cosas pues que ayuda mucho en cuanto a cuando ocurre un fenómeno, un evento químico, pues se investiguen a fondo esas causas pues para que justamente aprendamos las lecciones. Uno más reciente que ocurrió por ahí del 2022 fue una tormenta eléctrica fuerte en Cuba que afectó un depósito de combustible por un rayo y entonces pues hubo un incendio de grandes proporciones. Aquí, sumado a la magnitud del evento y a la escasa cantidad de recursos que se tenían para controlarlo, pues hacían que este evento pues cobrara proporciones importantes. Eh, Esto fue debido a otro fenómeno natural, como decíamos, una tormenta eléctrica intensa. Y algunos datos aquí en México, hay una cronología elaborada por el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para los que no son de aquí de México, de diversos eventos naturales de gran magnitud que han ocurrido en nuestro país, desde, al menos aquí el registro desde el 80, ¿no? Y
La mayor parte de esos daños están asociados a fenómenos de origen hidrometeorológico, ¿no? En el mapita podemos ver algunos de los que han tenido mayor costo, algunos de los que han tenido mayor número de decesos, algunos que han tenido afectación en ambos, y el número de muertes. Hay una numeralia interesante que analizar. Eh, También lo que podemos observar es que pues no hay propiamente un patrón en cuanto a las pérdidas del costo anual de los desastres. Dependiendo del tipo de fenómenos, pues es a veces la magnitud, a veces los sismos que son de mucho menor frecuencia que un fenómeno hidrológico, con uno que ocurra pues, y de una intensidad mayor, pues pueden provocar pérdidas muy intensas en infraestructura, en vidas, etcétera, ¿no? Eh, Aquí está una gráfica de la evolución de los costos de los desastres en México. Hay picos en donde determinado evento, o huracán, o terremoto, ha tenido afectaciones importantes con las consecuentes pérdidas económicas. En el PAI que se muestra, como se comentaba, el grueso de los fenómenos de origen natural en México son de tipo hidrometeorológico, le seguirían los de carácter geológico, dentro del cual están los sismos, los deslizamientos de tierra, ¿no? Y eh, en otro punto están los eventos de tipo tecnológico, que son los de químicos, con un 6%. Y a nivel de país, ustedes podrán observar que los estados que tienen un mayor número de fenómenos naturales que han ocurrido, pues están en los estados costeros: Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Colima, Nayarit, Michoacán, Baja California. La mayor parte de todos esos estados, salvo Michoacán, son estados de origen costero, pues que se ven afectados por estos fenómenos de origen hidrometeorológico. Dentro de estos fenómenos, pues los ciclones tropicales abarcaron el 31%, igual las lluvias, de los cuales el 31% serán por lluvias extremas, precipitaciones extremas. En cuanto a los procesos de remoción en masa, muchos tuvieron que ver con sismo, y un porcentaje también tiene que ver con la inundación y temperaturas extremas que hoy conocemos como las olas de calor. Eh, en esta nota se resalta que 6 de los 10 principales eventos catastróficos en México son de tipo hidrometeorológico. Este, y bueno, pues con el tema del cambio climático, pues se prevé que habrá un incremento en los próximos años del 30%. Debido al fenómeno del Niño, justamente estamos entrando en mediados de este año y mediados del otro, a lo que hoy le conocen como el Super Niño, que es una agudización de este fenómeno, con lo cual se esperan en determinados lugares del planeta, incluyendo, por supuesto, nuestro país, una intensificación o de huracanes o de olas de calor cada vez más frecuentes y de mayor duración, ¿no? Eh, en 2021, los eventos hidrometeorológicos que ocasionaron mayores pérdidas se debieron a los ciclones tropicales. eh, una consecuencia de muchos de ellos son las inundaciones. Entonces, le siguió las inundaciones, las precipitaciones intensas, 19%, el granizo el 9% y otros 9%. Entonces, un poco la repartición de los eventos agrupados dentro de los fenómenos hidrometeorológicos que causan las mayores pérdidas en nuestro país. Como ejemplos, en 2003 hubo un deslizamiento de tierra, que se derivó de unas lluvias intensas que hicieron que se desbordara en Veracruz, lo que se conocía el río Chiquito. Y esas lluvias intensas además provocaron ese deslizamiento, afectando ductos que estaban, digamos, aguas abajo,
y provocando la explosión de ductos. Había un oleoducto y había un gasoducto. Entonces, eso que le conocían coloquialmente como una barrancada, afectó esos municipios de Balasterera, Ciudad Mendoza, Nogales y Loapan en Veracruz, y pues estuvieron asociados a altas precipitaciones, a un aumento del nivel del río y a esos deslaves que causaron que ductos expuestos y frágiles pues, fueran impactados por rocas que los rompieron y provocaron el evento ahí de gran magnitud que ocurrió. Eh, eh, en esta nota se da cuenta de la cantidad de barriles de crudo que se derramaron, pero repito, también había un ducto de gas LP, entonces el derrame del petróleo, la ruptura de un ducto con gas LP, la fuente de ignición, producto de tantos impactos que ahí se generaron, provocó una explosión, además de la contaminación de grandes extensiones de terreno. Otro evento que ocurrió en México, en el estado de Querétaro, fue en la empresa Agrogen, donde, como ustedes pueden ver, esa planta quedó completamente inundada y los sistemas de energía eléctrica que controlan muchos equipos de emergencias, pues fueron afectados con el riesgo que afortunadamente no se dio de liberación de amoníaco sin que se tuvieran los recursos para poder cerrar válvulas y cosas de ese tipo. Este fue otro evento importante. Y en Veracruz, en el 2017, nuevamente estas inundaciones afectaron instalaciones industriales y arrastraron muchos contaminantes de hidrocarburos que estaban en la planta, producto de una depresión tropical, Calvi, que se conoció y que afectó estas instalaciones, ¿no? Entonces, aquí un poco la dinámica de los eventos, cómo pueden afectar eh, a las instalaciones. En el caso de las inundaciones, pues su ubicación, por supuesto, es una causa importante de que se vean afectadas desde su instalación, eh, por las características del suelo, que no son porosos, no permiten la infiltración, estructuras que son poco resistentes a esas inundaciones, no tienen un sistema de drenaje apropiado, eh, eh, pues una normativa laxa en muchos casos, y pues como factores detonantes, pues las velocidades del flujo, daños a daños por alturas de inundación elevadas, daños a equipos eléctricos, eh, tanques de almacenamiento afectados, bodegas donde se almacenan residuos peligrosos y como posibles consecuencias, pues varias de las que ya hemos analizado y que aquí no repetiré, pues la pérdida de contención, el derrame de combustibles, de materiales tóxicos y su dispersión en grandes extensiones de terreno y afectación de, del medio ambiente, por supuesto. Eh, en el caso de los ciclones tropicales, para no demorarme mucho en estas cosas, pues un factor que es importante es el viento, ¿no? Entonces, las velocidades tan importantes de viento que se llegan a dar han afectado, por ejemplo, en el huracán Katrina, colapsaron varios tanques, ¿no? Aquí hay una muestra de afectaciones por causa del viento de tanques, en este caso de plataformas, la que está allá abajo, y señalando al huracán Katrina, que destruyó 46 plataformas de petróleo y dañó otras 18, ¿no? Allá arriba en Port Arthur también tanques que fueron afectados por efecto de los vientos, ¿no? Por eso, en algunos estudios previos a la instalación de ciertas industrias, se requieren estudios de viento. Usualmente se ve como un requisito más que hay que cumplir y señalar la dirección del viento y las velocidades que se dan en ciertas zonas, eh, siempre cuando se tengan instalaciones meteorológicas cercanas y si no se toman de lugares bastante distantes y se proporciona esa información sin mayor análisis de lo que eso significa en cuanto a la dirección e intensidad de los vientos y su repercusión en cuanto a la infraestructura que ahí se va a instalar.
Entonces es algo que en lo personal últimamente no me ha tocado ver que no es una información de la que se haga un uso real para eh, instalar cierto tipo de empresas en lugares que son propensos a este fenómeno, ¿no? Eh, Otros eventos mucho menos frecuentes, pero de gran impacto, pues, son los tsunamis. Un ejemplo muy emblemático de su afectación fue lo que pasó en Japón con con el evento de sismo y posterior tsunami que ocurrió y que afectó instalaciones nucleares, pero también, como se observa ahí en la imagen, también afectó instalaciones industriales provocando incendios. Entonces, nuevamente ya se imaginarán atender todas las consecuencias del tsunami y simultáneamente atender eventos en instalaciones industriales en esas condiciones extremas, pues es algo que se vuelve muy complejo. Las temperaturas extremas, las famosas olas de calor, pues también es un fenómeno que cada vez se vuelve más frecuente, más extenso en duración, más intenso también, en cuanto ahorita estamos teniendo olas de calor en Europa muy fuertes, con temperaturas cercanas a los 40 grados, y cuando ellos no están acostumbrados a experimentar esas temperaturas. Y estas olas de calor eh, en, en este gráfico que se muestra de los eventos NATES que ocurren, el 50% deriva en incendios, en otro porcentaje en liberaciones de materiales, en contaminación ambiental, en casi accidentes, en dispersiones tóxicas. Entonces, estas olas de calor también tienen impactos importantes en las instalaciones industriales. Y el tipo de instalaciones que se han afectado por estas olas de calor, pues están ahí señaladas: de industria química y petroquímica, de manufactura, de almacenamiento, de transporte terrestre y carretero, de ferrocarril, perdón, producción de energía, en transporte por ductos, en tratamiento de aguas. Y muchas de estas equipos, instalaciones están diseñados para operar en ciertos rangos de temperatura. Cuando se presentan estas olas de calor, que en su origen las instalaciones fueron diseñadas para operar en esos rangos de temperatura y que hoy son rebasados, pues provoca y ha provocado justamente recientemente, he visto paro de plantas, porque hay un incremento en la temperatura que hace funcionar los equipos de relevo de presión para evitar explosiones por la intensidad de estas olas de calor. Entonces, eso nos lleva a pensar en la necesidad de, uno, revisar los datos históricos sobre los cuales diseñamos equipos, procesos, instalaciones, no solo para el tema de olas de calor y rangos de temperatura bajo los que pueden operar, sino, por ejemplo, de lluvias, patrones de lluvias, que a veces decíamos en este periodo de tiempo, pues la probabilidad de que ocurra un evento extremo, pues es muy remota. Hoy, hoy eso ya no es del todo correcto. Entonces, hay una necesidad de revisar los datos con los que estamos operando y diseñando las instalaciones en virtud de este tipo de eventos que vienen ocurriendo, ¿no? ¿En qué deriva la presencia de estas olas de calor? En un incremento de la presión de los equipos que almacenan sustancias químicas, en autoignición de ciertos materiales que se incendian por el efecto de esas eh, temperaturas extremas, en degradación de material que deriva en ciertas reacciones que antes no se tenían y que pueden derivar en otro tipo de eventos. Sí, un efecto lupa, ¿no? Que hace que ciertos puntos se puedan incendiar, sobre todo, por ejemplo, en los rellenos sanitarios, en donde almacenamos o guardamos ahí nuestros residuos, se crea ese efecto y se crean focos calientes que incendian ciertos puntos y después pues, se dispersan, ¿no? Entonces, como ven, pues puede haber un impacto diverso
producto de un solo fenómeno natural, que es en este caso las olas de calor. Eh, Muchas de las sustancias algunas sustancias involucradas en estas olas de calor, pues guardan relación con los residuos, con combustibles, con amoníaco, con propano, con petróleo crudo, con otros hidrocarburos líquidos y otras sustancias, ¿sí? Eh, Aquí en la parte de abajo, de acuerdo con el sistema globalmente armonizado, pues eh, los gases inflamables pueden ser sensibles a eh, al incremento de las temperaturas, obviamente, sustancias que son autorreactivas y mezclas como y peróxidos orgánicos que son sensibles al incremento de la temperatura, pues están dentro del grupo de sustancias que tenemos que revisar en las instalaciones que puedan verse afectadas por incrementos inusuales de temperatura. Usualmente manejamos, sobre todo en nuestro país, que es el concepto de fenómenos atípicos, ¿no? Y con eso queremos explicar que es algo que no se pudo evitar porque fue atípico. Yo creo que tenemos que ir cambiando el foco en cuanto a ese concepto porque muchos de estos eventos ya no están siendo atípicos, sino están siendo relativamente frecuentes, de tal manera que esa expresión de atípico ya no nos debe servir de excusa para salvar la falta de previsión que deberíamos de tener para evitar que este tipo de eventos ocurran, ¿no? De hecho, en un reporte de una oficina gubernamental de Estados Unidos en el 2022, eh, y que revisa cuáles son las políticas ambientales y de todo tipo que se llevan a cabo en Estados Unidos, se hizo una recomendación en materia de prevención de accidentes químicos a la EPA, indicándole que debería asegurarse que las instalaciones reguladas consideren los riesgos vinculados al cambio climático y, consecuentemente, a los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Que, como hemos visto, pues derivan o pueden derivar en otros accidentes tecnológicos y contaminación, ¿no? Entonces, hay una ya recomendación para que en las regulaciones de la EPA se haga mayor énfasis a que se considere este factor como parte de las medidas que deben de tener para prevenir accidentes químicos. En México, específicamente en la parte del sector hidrocarburos, eh, hay una obligación para todas las instalaciones del sector hidrocarburos de elaborar lo que se llama un protocolo de respuesta a emergencia, un plan de respuesta a emergencia. Y en su elaboración, eh, se pide que se consideren dentro de los escenarios que puedan ocurrir, pues el impacto de fenómenos naturales, geológicos, siniestros externos, por ejemplo, incendios forestales, ¿no? Que tienen una particularidad para afectar instalaciones industriales que están próximas, ¿no? Y que hemos visto el año pasado en los incendios en California y también tuvimos en Nuevo León, donde estos incendios forestales o de pastizales viajan las cenizas, las brasas, a grandes distancias y pueden impactar instalaciones industriales provocando incendios, explosiones, no porque estén relativamente cerca, sino por el viaje de las brasas que impactan instalaciones industriales. También, por supuesto, por la cercanía, la radiación térmica que se puede generar, e incluso las llamas que pueden alcanzar una instalación, pero también por las brasas, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese tipo de siniestros externos. De hecho, hace poco me pidieron apoyar en la actualización de un PRE, justamente por la posible afectación de un incendio forestal a sus instalaciones de gas natural, que pues obviamente se trata de un material inflamable que pues por algo se pide no fumar, no usar encendedores, no usar celular, pero pues cómo evitamos que las brasas viajen hacia sus instalaciones. Entonces había que hacer ahí cosas, ¿no?
También debería de considerarse en la elaboración de estos planes de respuesta a emergencia los fenómenos socioorganizativos, manifestaciones, bloqueos que impidan el arribo de ciertas materias primas, actos vandálicos, ¿no? Por ejemplo, las tomas clandestinas que puedan afectar a sus instalaciones, fenómenos sanitarios como lo que pasó con el COVID, ¿no? Que puede también restringir la presencia de personal a instalaciones críticas y los muy conocidos y comentados en esta charla, los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Eh, en esta sección de las disposiciones que regulan la elaboración de los PRE en las instalaciones del sector hidrocarburos, esto no está generalizado para otro tipo de instalaciones que deberían de considerarlo, pero en nuestra regulación no está así señalado. Debían identificar aquellos escenarios que puedan presentar factores internos que incidan en la instalación, tales como, entre otros y con mucho énfasis, por lo que hemos venido comentando, los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? El Centro de- para la Seguridad de los Procesos Químicos de Estados Unidos elaboró esta monografía que ayuda en la evaluación y en la planificación contra riesgos naturales, ¿no? Ahí, pues, de manera muy resumida, pues, sí, está justamente parte de la razón de ser de este tema, que es identificar los riesgos a los que estamos expuestos por fenómenos naturales. Esto implica más allá de poner hacia dónde está la dirección del viento, cuándo hace calor, cuándo hace más lluvia, cuándo hay granizadas y ponerlas en una parte genérica que nadie utiliza, sino más bien, ahora sí, producto de toda esta evidencia que hemos comentado, hacer ese uso de esa información tanto para el diseño de las instalaciones como para una eventual respuesta en virtud de los escenarios de afectación que podamos identificar, ¿no? Hay que obtener datos, hay que identificar los equipos que puedan verse afectados por un evento natural, como lo que comentamos en el caso de Arkema, que todos sus equipos que podían ayudar a que una polimerización no se presentara, pues todos se vieron afectados por el mismo evento de inundación que ahí se presentó. Eh, Evaluar estos riesgos versus un criterio de diseño que se tenga, eh, reacondicionar las instalaciones para evitar que ocurran estos eventos y otras cosas más que están ahí señaladas, ¿no? Eh, en esta nota que está aquí señalada es un ejemplo de la no consideración de estos elementos naturales en la instalación de empresas en determinadas zonas. Aquí se quería instalar una instalación en una zona donde no tenía acceso de comunicación y podría verse afectada por una inundación, un desbordamiento de río. Este, no sé, ya estamos en tiempo. Estamos a 5 minutos, ingeniero. Ok, bueno, entonces, esta era la mayor parte de la presentación, perdón, vuelvo a ponerla. Eh, y bueno, creo que ha quedado, espero, suficientemente claro la relevancia de estos nuevos, entre comillas, fenómenos que, como mostré, ya han ocurrido en nuestro país. Sin embargo, no hay una contabilidad de ellos bajo esta premisa de NATEX, de eventos naturales que derivan de eventos tecnológicos. Los registramos, ya lo tenemos registrados en algunos casos, pero no bajo este paraguas que he comentado, que nos permita diseñar estrategias para su evaluación y para su atención por los servicios de respuesta a emergencia, ¿no? Eh, Además de esto, aquí les dejo unas referencias de donde se toma toda esta información, donde se puede profundizar muchísimo más sobre esto, pero hay otros eventos que están relacionados con las tecnologías emergentes. En este caso, la batería de ion litio, ¿no? Que tiene un amplio uso en equipamientos, en dispositivos, en sistemas de almacenamiento de energía que hoy en día se utilizan. Hay un incremento a nivel mundial y en México ocurre lo mismo de uso de vehículos eléctricos, por lo tanto,
los riesgos de tener eventos pues también se ven incrementados. Como lo ilustran las imágenes que aquí se señalan en estacionamientos, en plantas, en edificios donde se meten equipos eléctricos, computadoras, scooters, vehículos eléctricos. En todos estos sitios tienen el potencial de tener este tipo de fenómenos, ¿no? Aquí hay una estadística breve de el incremento, como ustedes pueden ver, notable de eventos con vehículos eléctricos y equipos que utilizan baterías de ion litio. Eh, Muchos de estos eventos tienen que ver con productos de consumo, teléfonos, laptops, scooters, cosas de esos productos de consumo son los que mayormente involucran a los eventos con baterías de ion litio. Eh, lo que es de resaltar aquí, en virtud del tiempo, uno es que no solo es el tema de incendio el que está involucrado, sino también los gases tóxicos que emanan de estos incendios, en donde involucran óxidos de nitrógeno, ácido fluorhídrico, hidrógeno, que producen otros eventos, ¿no? De explosión, intoxicación y afectación del medio ambiente, por lo que los equipos de respuesta no solo deben de proteger la parte de radiación térmica, sino deben de, y por ello se les pide el uso de equipos de respiración autónomo, de protegerse de la parte tóxica. Esto me parece algo que es muy importante, estas últimas dos diapositivas, que es en nuestras instalaciones, en nuestras oficinas, pues el riesgo puede entrar por la puerta, ¿no? Cuando se utilizan equipos que utilizan batería de ion litio, sillas, scooters, laptops, eso está ingresando en nuestras oficinas y necesitamos mapearlo. Necesitamos en las oficinas, en las empresas, dónde están esos riesgos, tenerlos bien ubicados, tener los recursos para poder atenderlos, y este acrónimo de MAPA ayuda un poco en ese sentido, que es la idea de tener identificado y mapeado esos riesgos. Esas baterías de ion litio, además, al desecharse, pueden derivar en otro riesgo cuando nosotros pensamos que ya terminó al terminar su uso, pues a veces no quedan totalmente desenergizadas y se vierten indebidamente a tiraderos, cielo abierto, a rellenos sanitarios y provocan incendios. Incluso hay videos en YouTube, etcétera, de incendios en los propios camiones de recolectores de basura, porque hay diversos factores que pueden provocar o detonar este tipo de incendios, incluidos los impactos mecánicos, ¿no? Entonces, las empresas que se dedican a vender estos autos conllevan un riesgo específico por tener tantos carros de ese tipo en un solo sitio, y tan importante ha sido esto que en la guía, la más reciente de respuesta a emergencia, se creó una sección para atención y respuesta a emergencias con baterías de ion litio, que ahí está señalada. Un riesgo adicional que tenemos hoy en día son los incendios en paneles fotovoltaicos. Eh, Hay muchos ejemplos de esto que ha venido ocurriendo. En México también los tenemos. Y entonces, pues, los servicios de emergencia tienen que estar preparados para atender estos eventos, que no son los eventos usuales que están acostumbrados a atender, ¿no? Y aquí hay una casuística de lo que los provoca. En adición a ello, está también el uso de hidrógeno, ya con esto termino, que cada vez, por estas cuestiones de hacer, buscar la sustentabilidad, la famosa transición energética, de dejar combustibles fósiles e ingresar a otro tipo de energías como la solar, en este caso el hidrógeno, pues como ven, conlleva también riesgos importantes, ¿no? En México todavía no hay, pero hay estaciones de servicio para suministro de hidrógeno. Aquí tenemos su equivalente, que son las estaciones de gas natural comprimido. Y
En México ya están instalándose instalaciones para producción de hidrógeno verde. De hecho, me tocó participar en un estudio de riesgo, de análisis de riesgo de proceso, que ya fue autorizado por la Semarnat para instalar una planta de hidrógeno verde en Sinaloa, otra en Chihuahua, ahí participamos. Y en este caso, para los que no estén familiarizados con la producción de hidrógeno verde, es a partir de energía eólica o fotovoltaica, suministrar la energía para que electrolizadores separen el hidrógeno del agua, se almacene ese hidrógeno y se pueda usar en diversas cosas, ¿no? Entonces, aquí cada vez hay un incremento en la gráfica de abajo por continente, un incremento mayor de hidrógeno, ¿no? O nosotros vamos en ese camino de utilizar hidrógeno. Y hay una estadística de accidentes con hidrógeno, que aquí en México uno de los hándicaps que tenemos, aparte de que no tenemos muchos registros de estos, es que la ausencia de normatividad, ¿no? Para regular y prevenir este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo, era un muy brevísimo panorama de estos nuevos fenómenos, eventos, tecnologías que requieren pues otro tipo de enfoque, identificación, estudio, pues para tener una mejor respuesta, ¿no? Este, pues sin más, les agradezco mucho el tiempo y pues a sus órdenes para lo que se requiera. Muchísimas gracias. Nosotros te agradecemos a ti, aquí los participantes, mira, aplausos, muchas gracias. Definitivamente el primer paso, ¿no? Tener la consideración de identificar y considerar estos riesgos que se van sumando a estos primeros agentes que nos comentabas, ¿no? Todo va sumando, hay que estar alertas, hay que tenerlos considerados y mapeados, ya lo mencionaste, ¿no? Lo más importante en esto es tener no solo la identificación, sino ir avanzando, planes de emergencia. Muchas gracias, ingeniero. Te agradecemos infinito de una vez más tu participación en este sexto seminario técnico de INAPREC, en un esfuerzo para seguir compartiendo información. Muchas gracias a todos los participantes. En este momento somos 422 personas unidas en este seminario, Tapachula, Chiapas, Manzanillo, Colima, mientras se va compartiendo, bueno, se va preparando ya nuestro siguiente ponente. Les comento, aquí estamos, acá estamos, por acá estamos, déjenme, aquí les comparto bien. Este, Ahí están nuestras redes para quienes nos quieran seguir. Les agradecemos Tultitlán, Ecatepec, Batallón de Atención de Emergencias de la Sedena, Reynosa, Tamaulipas, Coordinación Municipal de Autlan, de Navarro, Mexicali, Atlacomulco, Pemex, Durango, Guerrero, Aguascalientes, PAMI, Jalostoc, Zona Portuaria Veracruz, Zipá, Huehuetoca, Tlaxcala, San Juan del Río, Tamaulipas.